El 6 de agosto, tropas ucranianas reventaban las defensas rusas en la frontera de la región de Kursk y penetraban en su territorio. Era la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que Rusia era invadida, y este hecho coincide con un mes habitualmente maldito para Rusia, agosto. Tragedias, guerras y demás calamidades han ocurrido en este mes en Rusia. Pero exactamente ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo afectó al país? ¿Dónde estaba Putin en esos malditos meses de agosto? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy de esa especial conexión que tiene Rusia con el mes de agosto, que más de uno desearía quitarlo del calendario como cantaba Sabina con el mes de abril. Pero antes de este apocalíptico escenario que diría Piqueras, un poco de positividad para daros las gracias por el apoyo recibido a esa idea de los parches, las camisetas. Todavía estamos trabajando en ello, que diría aquel, ¿no? Y gracias, por supuesto, por esos me gusta, gracias por vuestros muy acertados comentarios. Bueno, algunos son un poquito del lado Z, pero bueno, oye, de todo tiene que haber en la viña del Señor. Y os recuerdo que le deis a la campanita, suscribíos para estar al tanto de todo lo que pasa en Rusia y de cuando sale un nuevo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. ¡Hala! A darle al botonico ya. ¡Ay, agosto! ¡Maldito agosto! Pensarán muchos rusos, especialmente los que miles de habitantes de la región de Kursk, que están viviendo en sus carnes lo que viven miles, millones de ucranianos desde aquel fatídico 24 de febrero. Mira que podían estar tranquilamente en su dacha, recogiendo tomates, recogiendo pepinos, perdiendo el conocimiento en un atracón a base de agua de fuego, que es lo que sea. Pero no. Agosto lo van a recordar como el mes en el que tuvieron que irse de sus casas, salir por patas de sus casas, sin nada más que lo opuesto gracias a Putin. Y sí, agosto, ese mes de sol, tranquilidad, vacaciones, chiringuitos en la playa, para nosotros es un mes que pone los pelos como escarpias a la mayoría de los rusos si empiezan a revisar la historia reciente, porque les ha pasado de todo y generalmente nada bueno. Mi mujer también nació en agosto. Lo que pasa es que todavía no sé si eso es bueno o es una catástrofe de dimensiones épicas. Vamos a pensar en positivo y vamos a pensar que no va a haber este vídeo, que si no, me cruje. En este vídeo he hecho un hit de las grandes desgracias rusas en la canícula estival. Y si no, que se lo pregunten a un tal Mikhail Gorbachev, ese de la perestroika que quería llevar a Rusia a la modernidad y que ahora la mayoría de los rusos, pues la verdad es que escupen cuando escuchan su nombre. Vale, este primer momento calamitoso ocurrió en la Unión Soviética, pero se puede decir que fue la puntilla de ese régimen político, de ese sistema político. El 19 de agosto de 1991, el citado Mikhail Gorbachev fue arrestado en lo que se llamó el golpe de Estado de agosto. Un grupo de altos funcionarios soviéticos, conocidos como el Comité Estatal de Emergencia, GKChP, intentó tomar el control del gobierno para frenar las reformas de Gorbachev y preservar la Unión Soviética en su forma tradicional. Pero le salió regulinchi. Dejaron al pobre Gorbachev en su dacha de verano incomunicado, ahí todo solito, pero se encontraron con la oposición popular liderada por ese gran amante del agua de fuego conocido como Boris Yeltsin, que hizo que el golpe fracasara. El putsch de agosto fracasó y Gorbachev pudo volver a Moscú el 21 de agosto, pero su poder ya había desaparecido. La Unión Soviética daba sus últimos coletazos. ¿Y Putin qué? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía Putin en ese maldito agosto de 1991? Pues en esta época estaba en San Petersburgo, lo que en aquel momento todavía se conocía como Leningrado, y trabajaba como funcionario en la administración del alcalde, que era Anatoly Sobchak. Durante el golpe, pues Putin apoyó a Sobchak, que a su vez se opuso fervientemente a los golpistas y defendió a las autoridades democráticas elegidas.
Este periodo fue crucial en la carrera política de Putin, ya que su asociación con Sobchak, que digamos que era uno de los máximos representantes del reformismo, y su apoyo a Sobchak durante esos tiempos del golpe ayudó a consolidar su reputación y posición en la política local, lo que a la larga le llevó a ascender en la política nacional. ¿Quién lo iba a decir, no? El Putin de hoy, nostálgico de los tiempos de la Unión Soviética, en muchos aspectos, ¿no? Defendiendo a los reformistas, defendiendo las libertades. Será la edad, que ahora está un poco más en plan viejo cascarrabias. Han pasado los años, la Unión Soviética ya ha desaparecido. Rusia es su heredera natural y en ese año 1996 está inmersa en la Primera Guerra Chechena. Estamos en agosto de ese año 96. Ese mes, concretamente el 31 de agosto, se firmó el Acuerdo de Jasavyurt, que puso fin a la Primera Guerra Chechena. Este acuerdo, firmado por el general Alexander Levet y el jefe checheno Aslan Maskhadov, puso fin a un conflicto que causó decenas de miles de muertos, pero que dejó inconclusa la cuestión chechena. ¿Y Putin qué? ¿Por dónde andaba? Pues seguía en San Petersburgo, ahora sí ya era San Petersburgo, y estaba con sus negocietes en la administración local, algunos bastante turbios, ¿para qué negarlo, no? Y ese año 1996 estaba ya a punto de dar el salto a Moscú, y justo allí, en Moscú, le pilló uno de esos eventos que todos los rusos de más de 40 años recuerdan perfectamente. El default, la devaluación de agosto de 1998. El 17 de agosto de ese año 1998, los rusos contemplaron horrorizados cómo los rublos dejaban de tener valor. Millones de rublos ahorrados con el trabajo apenas valían el papel en el que estaban impresos. Rusia declaró la moratoria de pago de la deuda externa, devaluó el rublo, lo que llevó a una crisis económica de dimensiones épicas. Y eso que Yeltsin el día anterior ante la prensa había jurado y perjurado que de default, que de devaluación, nada de nada. Esto me da que era el espíritu del agua de fuego que le poseía a Yeltsin, ¿no? Ese que le daba un optimismo. Борис Николаевич, по поводу девальвации, сейчас все говорят, будет девальвация или нет. Одна фраза от вас зависит. Не будет. Не будет девальвации. Все, твердый и четко. Твердый и четко. И не просто это я придумаю, или фантазия, или я не хотел бы. Нет. Это все просчитано. Это каждые сутки проводится. Это работа и контроль. Каждые сутки. ¿Y dónde estaba nuestro querido amigo Vladimir Vladimirovich Putin mientras los rusos sufrían y veían caer el valor de sus dineritos? Pues ya os digo yo que Putin no lo sufrió tanto porque en ese agosto de 1998 Putin ya era el director del Servicio Federal de Seguridad, el FSB, los servicios secretos rusos herederos de la antaño gloriosa KGB donde Putin había servido, no sé si muy gloriosamente, pero había servido. Ya estáis viendo, amiguitos, que la relación entre Rusia y el mes de agosto es un poco pimpinela, por así decirlo. Pero es que el mes de agosto de 1999 no fue maldito únicamente para los rusos. Agosto de 1999 fue un mes maldito para toda la raza humana. Exactamente, el 9 de agosto de 1999 se han cumplido hace poquitas fechas los 25 años y Yeltsin designó a Putin como primer ministro de Rusia. En buena hora, Yeltsin, hiciste eso, en buena hora. Сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит
обновлять великую Россию. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ России Vladimir Vladimirovich Putin. Este movimiento de un decrépito y alcoholizado Yeltsin cogió a todos con el pie cambiado y después se supo que uno de los factores que había primado en la decisión de nombrarle primer ministro es que Putin había garantizado la inmunidad a Yeltsin y a su familia, que por aquel entonces tenían casos de corrupción a cascoporro para dar y tomar. Esta decisión supondría el inicio del reinado de Putin y con el tiempo se ha demostrado que fue una de las peores decisiones en toda la historia de Rusia. 25 años después de ese nombramiento no queda ni rastro de la libertad que heredó de los años 90, donde, como dicen muchos rusos, no teníamos qué comer, pero éramos libres. Y esta esquizofrenia putiniana la vimos en su máximo esplendor muy poco tiempo después. El 12 de agosto del año 2000, el submarino nuclear Kursk, uno de los más modernos de la flota rusa en aquellos momentos, se hundió con toda la tripulación. Буквально только что сообщило агентство Интерфакс о ЧП на атомной с российской субмарине в Баренцевом море. Подводная лодка «Курск» легла на дно по причине неназванных неполадок. По данным пресс-службы МВФ, ядерного оружия на борту подлодки нет. Радиационная обстановка в норме. Los 118 miembros del Kursk murieron mientras Putin estaba de vacaciones en su dacha, vacaciones que no interrumpió hasta pasadas unas cuantas largas horas de haberse conocido el accidente. Como siempre en estos casos, la reacción del Kremlin fue dar evasivas y mentir. 23 marineros habían sobrevivido a las explosiones que hundieron el Kursk y habían podido sobrevivir unas cuantas horas gracias a unas exiguas reservas de oxígeno. Putin no pidió ayuda internacional para rescatar el submarino hasta pasados 5 días, cuando ya todos estaban muertos. Эти кадры никто никогда не видел. И сегодня, по прошествии 10 лет, тяжело смотреть на горе людей. А уж тогда, сразу после трагедии, это было просто невозможно. Вопрос в том, что трудно было себе представить, и мне в том числе, я могу сказать откровенно, мы знали, что у нас страна в трудном положении, что у нас вооруженные силы в трудном положении, что у нас флот. Но если не воина, то очень сложное положение. Так что все в таком положении я тоже себе не представляю. Развалились все средства. Нету ни шиша. Вот и все. Если бы я мог, знаете, вот если бы я лично мог, я бы сам туда залез. Я уже лазил туда, как вы знаете. Да? Значит, ни наши, ни иностранные специалисты до 8-го отсека не доходят. Для того, чтобы поднять, я вам и говорю ответственно. Я не могу сейчас, знаете, прийти сейчас вам наговорить и смыться отсюда. Я говорю вам так, как есть. Вот это тяжелая правда, но она правда. Вот так, как есть. Значит, ни наши, ни иностранные специалисты до 8-го отсека не доходят. Значит, пусть режем. Я так и сказал сегодня. Я им так и сказал. Режьте. Но мы с вами должны понимать, что вот если есть какие-то теплые чувства, да, и если есть хоть какая-то надежда, резать тоже нужно с умом осторожно. Там есть на телевидении люди, да, которые сегодня орут больше всех и которые в течение 10 лет разрушали ту самую армию и флот, на которой сегодня гибнут люди. Вот сегодня они в первых рядах защитников этой армии. Тоже с целью дискредитации и окончательного развала армии и флота. Las desgarradoras imágenes de las madres de los marineros fallecidos protestando ante las autoridades fueron eliminadas de la televisión rusa y Putin comprendió y empezó a cerrar canales de televisión consciente de que debía acallar a todos los que se le opusieran. Pero para la historia quedará esta respuesta cuando le preguntaron en la televisión estadounidense qué había pasado con el Kursk y Putin, sonriente, dijo que se había hundido. What happened with the submarine?
Putin en estado puro. Y en agosto de 2008, este hombre que acabamos de ver un poco más para allá que para acá, nos dio el primer aviso de lo que sucedería años después. Sí, otra vez en agosto. Concretamente el 7 de agosto de 2008 fue cuando Georgia lanzó un ataque masivo para recuperar Osetia del Sur. Ataque que fue rápidamente contestado por las fuerzas rusas. Los rusos justificaron su intervención alegando que estaban protegiendo a los ciudadanos de Osetia del Sur, muchos de los cuales habían recibido pasaportes rusos. ¿Os suena eso? La guerra duró poco, solo 5 días, y terminó el 12 de agosto de 2008 con un alto el fuego mediado por la Unión Europea. Como resultado del conflicto, Rusia no solo mantuvo el control sobre Osetia del Sur y Abjasia, sino que también reconoció oficialmente su independencia el 26 de agosto de 2008, algo que fue condenado por la propia Georgia y por la comunidad internacional, a la cual Rusia no hizo ni caso. Nos recuerda mucho al tema de Crimea, ¿no? Crimea, Lugansk, ¿no? Eso de las justificaciones, los referéndums. Es la misma forma de actuar. Y me diréis, oye, que en el año 2008 estaba nuestro borrachín favorito al frente del Kremlin, Dmitry Medvedev. Cierto, Dima era el presidente, pero todos sabemos quién movía los hilos, quién manejaba el cotarro y quién estaba ensayando para lo que vendría después. Al fin y al cabo, Medvedev solo era una marioneta, un títere puesto por Putin, o por exigencias legales, ¿no? Pero que después fue apartada. El quítate tú para ponerme yo de toda la vida. Y tras unos años donde el mes de agosto había dado algún respiro, había dejado tranquilos a los rusos, agosto de 2015 volvió a dar más quebraderos de cabeza, porque Putin volvió a meter a Rusia en otra guerra. Ya había empezado lo de Ucrania, que empezó en 2014, pero en el 2015 decidió Putin que había que involucrarse más en la guerra de Siria, que su amigo Bashar al-Assad lo estaba pasando ahí regulinchi, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Entre dictadores se entienden, ¿no? Aguántame la poltrona. Es la amistad que hay entre este tipo de gente. Informes de inteligencia y fuentes diplomáticas occidentales comenzaron a señalar que Rusia estaba enviando tropas, aviones y equipo militar a Siria. Además, se establecieron bases aéreas y navales en Latakia y en Tartus, que es uno de los grandes, o fue uno de los grandes objetivos de Rusia de intervención en Siria. Y de ahí después vendrían nombres que ya todos conocemos: Wagner, Prigozhin, Utkin, Surovikin, gente que se curtió en esa guerra de Siria y que después vimos actuar impunemente en muchos casos en la guerra de Ucrania. Y ya sabemos cómo acabaron algunos de esos que empezaron a ver la luz, a nacer en esa guerra de Siria. Y para terminar este top de acontecimientos que removieron, que marcaron Rusia un mes de agosto, no puedo dejar de nombrar el envenenamiento que sufrió el gran opositor a Putin en los últimos años, Navalny. El 20 de agosto del año 2020, Alexei Navalny cayó gravemente enfermo durante un vuelo doméstico mientras regresaba a Moscú desde la ciudad siberiana de Tomsk. El avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk, donde Navalny fue hospitalizado de urgencia. Sus síntomas, incluyendo sudoración profusa, dolor severo y pérdida de conciencia, rápidamente llevaron a la sospecha de envenenamiento. A petición de su familia y sus colegas, Navalny fue trasladado 2 días después a Berlín, a Alemania, donde fue tratado en el hospital Charité. Los médicos alemanes confirmaron que había sido envenenado con un agente nervioso del grupo Novichok, una sustancia química mortal desarrollada por la Unión Soviética en la década de 1970 y 1980. Y acabó como acabó.
Navalny volvió a Rusia cuando se recuperó, pero fue detenido, encarcelado hasta su asesinato en una prisión rusa. Y todos los que me seguís sabéis que mantengo la tesis de que la orden de su muerte la dio directamente el propio Putin. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No son todos, pero sí algunos de los más importantes o que más conmoción causaron en la Rusia de las últimas 3 décadas, ¿no? Bueno, y claro, lo que he nombrado al principio del vídeo, en agosto de 2024, hemos visto como las líneas rojas de Putin saltaban otra vez por los aires y no pasaba nada. Agosto, ese mes para sestear, recargar las pilas, es un mes sinónimo de grandes acontecimientos. Una confabulación astral parece que se ha formado para impedir que los rusos recojan tranquilamente sus tomates de la dacha. Y estamos viendo este vídeo el día 25 de agosto. Nos quedan aún 6 días, o sea que todo es posible. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.